Hay un libro de Greg Graffin, el vocalista de Bad Religion, que se llama Anarquía, Evolución, Fe, Ciencia y Bad Religion en un mundo sin Dios. Al principio este título puede sonar bastante caótico, pero si lo analizas bien, describe perfectamente el mundo en el que vivimos, donde la cultura, la fe y la ciencia no son estáticas, sino que evolucionan anárquicamente. Y en esa anarquía nace un mejor reflejo de la evolución humana que la música. No es solo un sonido, es el espejo de nuestra mente colectiva. Es la banda sonora de nuestra tecnología y nuestra psicología. Si queremos entender una generación, no debemos mirar su ropa, debemos escuchar su música. Antes de las décadas, antes de los géneros, la música ya existía. Nació al ritmo del tambor, de la necesidad de comunicarnos y de celebrar rituales. Es una de nuestras formas más primitivas de expresión. Luego, los grandes pensadores como Platón o Aristóteles hablaron del poder de la música, viéndola como un pilar del orden y la armonía, un reflejo de la razón y la disciplina. Para ellos la música no era solo un arte, era una ciencia que educaba al alma. Años más tarde, periodos como el clásico en el siglo XVIII representaron la cumbre del pensamiento consciente y estructurado, la aspiración a la perfección a través de la forma musical. Pero la historia de la música no es solo una búsqueda de la perfección, es también una historia de caos, de lucha y de anarquía. Viajemos en el tiempo, años 70 y 80. El mundo estaba dividido. El muro de Berlín, la Guerra Fría, la amenaza nuclear no era un chiste, era una posibilidad real. Pero ¿qué sonaba en la radio en ese entonces? Por un lado tenías el punk, riffs crudos, 3 acordes, letras de protesta. No era solo una moda, era la manifestación de la angustia existencial de la juventud que sentía que su futuro estaba en manos de otros. Era un grito y una respuesta agresiva al caos. Pero por otro lado estaba el pop. En sus ritmos pegadizos y su letra sobre el amor y el baile, el pop ofrecía una vía opuesta, la evasión. Era una banda sonora que nos invitaba a ignorar la amenaza, a centrarnos en el individuo, la gratificación personal y en el brillo de una fiesta. Mientras el punk buscaba la autenticidad en la rabia, el pop la encontraba en el escapismo y el hedonismo. Ambos estilos musicales tan distintos eran dos caras de la misma moneda, la reacción psicológica de una generación que vivía al límite. La música en esa época reforzaba la necesidad de afiliación. Punks, rockeros, se formaban en tribus urbanas en la calle, pero mientras el punk era la voz de la rebeldía social, en otras partes del mundo la salsa y la bachata eran la banda sonora de la resiliencia emocional. Mientras unos gritaban contra el sistema, otros bailaban para sanar las heridas del desamor o la nostalgia por su tierra. Mientras tanto, en Jamaica, el reggae no era solo una música, era un movimiento espiritual y de justicia social. Representaba la lucha contra la opresión, la búsqueda de paz interior y una conciencia colectiva. Y en medio de todo esto, el heavy metal ofrecía otra forma de rebeldía y afiliación. Con un sonido épico y guitarras distorsionadas, canalizaba la frustración de su audiencia en algo monumental, dándoles una sensación de poder y pertenencia a una tribu. Tantos géneros musicales nacidos en pocas décadas, reflejando distintas caras de la misma realidad, una necesidad de expresarse y de encontrar un lugar en un mundo conflictivo. La música se consumía en vinilos y casetes. Era un acto de comunidad, de ir a tiendas de discos, de compartir un Walkman. Había un esfuerzo, había una ritualidad. Ahora llegan los 90s, la caída del muro de Berlín. La guerra había terminado, pero la lucha no. La generación de los 90s se encontró con un vacío. Ya no había un enemigo claro, solo una apatía generalizada. El grunge y el rock alternativo reflejaron esta sensación. No era una protesta contra el sistema, era una protesta contra la vida misma. Las letras hablaban de apatía y de nihilismo. Esta generación sufría lo que la psicología llama indefensión aprendida, que es la creencia de que sin importar lo que hicieras, tu esfuerzo no importaría, y la música reflejaba esa desesperanza. Llegamos a mi generación cuando conocí la música, finales de los 90, principios de los 2000. El mundo se hizo más complejo. El 11 de septiembre, guerra en Medio Oriente, pero más importante aún, la tecnología explotó. El internet se volvió masivo, los smartphones empezaron a aparecer y nos prometían un mundo hiperconectado. Pero algo no encajaba. Mientras muchas redes se hacían más grandes,
muchos de nosotros nos sentíamos más solos que nunca. El punk rock melódico y la música emo no surgieron de casualidad, eran la banda sonora de nuestra disonancia cognitiva. Nuestras canciones no hablaban de cambiar el mundo, hablaban de nuestros problemas internos, soledad, desamor y ansiedad. Era la música de una generación que sentía que tenía toda la información del mundo en la mano, pero no sabía qué hacer con su propia vida. La tecnología cambió la música. La llegada del MP3 y las descargas ilegales hicieron que la música perdiera su valor monetario, pero también su peso cultural. La música dejó de ser una obra completa, un álbum, para convertirse en una playlist. Empezamos a consumir lo que nos gustaba, sin la narrativa del artista, y sin saberlo, estábamos siendo preparados para la próxima gran revolución, el algoritmo. Y esto nos trae al presente. Si la música del pasado era un reflejo de nuestras luchas, ¿qué dice de nosotros el reggaetón o la música de consumo masivo? Es una música hecha para la gratificación instantánea, ritmos sencillos, letras directas, el abuso de autotune y la sexualización que ha reemplazado la sensualidad por el producto. Ya no hay un gran conflicto, no hay una angustia existencial, hay una invitación a la evasión, al consumo y a la fiesta. La tecnología ha cambiado el propósito de la música. Los algoritmos no buscan la reflexión, buscan el engagement. Prefieren canciones que sean pegadizas y fáciles de digerir, incluso si el artista no sabe nada de música. La música de hoy nos dice que hemos aprendido a evitar la incomodidad y a buscar la dopamina rápida. Hemos cambiado la angustia por la superficialidad. Y en esta búsqueda de evasión, ¿qué ha pasado con las grandes luchas? El mundo ha vivido una pandemia, una guerra, una plaga de fake news que ha polarizado la sociedad. Y nuestra respuesta no ha sido la de una generación que crea un movimiento musical que grite su dolor. Ha sido la de una generación que baila para olvidarlo todo, a ritmo de violencia, sexualización y superficialidad, sin importar que sus mismas letras los degraden. Las grandes causas ya no se enfrentan, se pierden en el placer. Y el mensaje turbio es este: si las generaciones pasadas definieron su identidad a través de la rebeldía y la búsqueda de un significado, las próximas generaciones corren el peligro de tener su identidad prefabricada por los algoritmos. Y ahora, con la llegada de la inteligencia artificial, el talento ni siquiera necesita ser humano. Ya no se trata solo de que la música sea superficial, se trata de que el arte mismo pueda ser creado por un sistema que nos da lo que queremos antes de que siquiera lo sepamos. La anarquía de la evolución cultural ya no está en manos de la gente, está en manos de un código, de un sistema que ha matado nuestra disonancia cognitiva al darnos una falsa armonía. Y si la creatividad humana siempre ha nacido del conflicto, de la angustia, de la disonancia, ¿qué clase de cultura estamos creando cuando el objetivo es eliminar toda incomodidad? Quizá el verdadero apocalipsis no sea nuclear, sino cultural. Un futuro donde el grito de una generación se ha convertido en el susurro de un algoritmo y donde la humanidad, en su búsqueda de placer, ha renunciado a su propia chispa creativa.